Bien, pues con esta imagen iniciamos hoy nuestro informativo con esta noticia triste del fallecimiento del Papa Francisco, 1936-2025. Una noticia muy triste para la feligresía cristiana y católica. El Papa Francisco, su cuerpo no aguantó más. Desde que lo dieron de alta, sus médicos le recomendaron cuando menos 60 días de reposo absoluto. Él, por su gran labor pastoral, pues no pudo aguantar estar en reposo absoluto, y en esta semana pasada, Semana Mayor, hizo presencia a algunos actos propios de la Semana Santa, incluso con algunas declaraciones breves, y pues los médicos no estaban muy de acuerdo con todo esto. No había quedado bien de su reciente internación al hospital, pero no obedecía a los médicos, y él seguía incluso escribiendo todos los días, durmiendo pocas horas y queriendo estar en contacto con la feligresía católica. No era un ritmo que le habían recomendado, pero como él dijo, estaba al servicio, sobre todo de los más pobres. Fue su legado, por eso el nombre de Francisco, por ese santo Francisco de Asís, su opción por los más desvalidos, por los más pobres, por los enfermos. Descansa en paz el Papa Francisco. Entrada. Regresamos. Bueno, pues con esta muy triste noticia nos deja un legado esperanzador. Esperamos que el Papa que lo sustituya pues retome ese legado del Papa Francisco de austeridad y de servicio a los que más lo necesitan. Bien, pues hoy, lunes 21 de abril, celebran su onomástico Anselmo, Fortunato, Silvio, Vidal, Codrato, Conrado, Alejandra, Román. ¿Quién más soy? El 21. Fíjense qué coincidencia, el Papa San Juan Pablo II fue canonizado. A ver, el Papa Juan Pablo II canonizó un día como hoy a San Román, mártir mexicano, originario de Teocaltiche, Jalisco, que luchó por defender su fe. Hoy también, en el aspecto oficial, es el aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz en 1914 contra la invasión norteamericana. Grandes héroes mexicanos. Nos vamos con La Voz de Michoacán. En su edición impresa, esperan tumbar el arancel al jitomate. Entrará en vigor en julio. Frente a la amenaza de Donald Trump, Alfredo Ramírez confía en que presidenta renegocie impuestos que se aplicarán. Afición no deja al Atlético Morelia al concluir la fase regular del torneo 2025 de la Liga de Expansión. La afición del Atlético Morelia es la tercera mejor en asistencia, a pesar de pues el
la mala inversión que se hace en jugadores de parte del dueño del equipo. En otra información, bosques y animales son consumidos por incendios forestales. Eso no nos fijamos, el gran daño que se hace a la naturaleza. Bueno, pues siguen los balnearios y esta semana pues siguen las vacaciones para los jóvenes estudiantes y las familias que puedan disfrutar con sus hijos. Pues acá en el oriente michoacano, los balnearios a tope, todos los atractivos. Acá un atractivo más de las grutas de Ciranda en Ciudad Hidalgo, que ya fueron iluminadas. La presidenta municipal, Giovanna Alcántara, inauguró este alumbrado la semana pasada. Es un atractivo para que lo visiten. Embisten asistentes a torito en la Industrial. Los ocupantes de una camioneta y los seguidores de un torito de petate protagonizaron una riña verbal en la colonia industrial. Bueno, donde interviene también por ahí el alcohol, deben de ser detenidos en forma administrativa, si ustedes quieren, por unas horas, todas las personas que andan embriagándose en las calles con estos festivales. No hace nada, va degenerando las tradiciones con el alcohol. Y siguen los accidentes en motociclismo. Pedimos conducir con precaución, dicen la policía de tránsito de vialidad en Morelia. Alta velocidad, pues no, y siempre todos debemos de manejar a la defensiva. Bueno, sigue pues en plena Semana Mayor, aparecen por ahí muertos por donde quiera. Adolescente baleado en un intento de robo en Uruapan. Se trasladan órganos de alta prioridad, no sabemos por qué. Michoacán dona muchos órganos y se llevan fuera del estado, que aquí no hay necesidad de esos órganos. Hayan adultos sin vida a la orilla de la carretera en Tarímbaro. Y pues les pedimos que del retorno de vacaciones también lo hagan con mucha precaución. Más vale llegar tarde que nunca, ¿no? En más de información de La Voz de Michoacán, colectivos contra las desapariciones se manifestaron ayer en la Ciudad de México mediante la pega de fichas de búsqueda de sus seres queridos. Critican poca sensibilidad del Estado mexicano. Llega la publicidad de Trump a televisión mexicana. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Este hombre que quiere ser el que domine el mundo. Bien, este gobernante de derecha en Argentina, pues ni a los de izquierda ni a los de derecha les gustan los periodistas y menos que los critiquen. Milei dice, no los odia lo suficiente, dice Milei sobre los comunicadores. Pues quisieran que no hubiera crítica, ¿verdad? Claro que hay de periodismo a periodismo, pero el compromiso de todo periodista es hacer crítica constructiva. Y nosotros sí la hacemos, no con el afán de criticar cuestiones personales de los servidores públicos o de quien sea, sino de sus acciones por lo que representan. Este es lo que hoy trae también información de La Voz en deportes. Los canarios del Morelia, clasificados a la liguilla del torneo Clausura 2025, tuvieron un gran apoyo de los aficionados y el Estadio Morelos registró la tercera mayor asistencia al certamen. Pues claro, cuando juegan bien y hay buen equipo, pues es lógico, es como cualquier mercancía. Si nos dan mercancía echada a perder o
cara, pues nadie va a comprar. Igual en el deporte, nadie va a ir a los estadios para apoyar a partidos, a equipos que no invierten en jugadores de calidad o entrenadores. Hoy en la Liga de Italia, Cagliari contra Fiorentina a las 7 horas. Ya pasó esto fue hoy a las 7 de la mañana. Genoa contra Lazio a las 10, ya está jugando ahorita. Parma contra Juventus a las 12:45. Girona contra Betis, 13 horas. Y Burnley contra Sheffield a las 10:30. El loco Gatti, este gran futbolista, incluso entrenador, murió hoy a los 80 años, tras meses de hospitalizado. Murió el mismo día que el Papa. Bueno, tenemos más noticias. En un momento más, terminando este noticiero, estará llevando el mensaje de conferencia del gobernador Bedoya, otro argentino, pero este destacado futbolista. Ustedes saben que el Papa Francisco nació en Argentina, de origen italiano, jesuita él, pues fallece a los 80 años Hugo Orlando Gatti, futbolista destacado y argentino. Bueno, en la repesca, ¿quién va a ver? Los 6 clasificados de forma directa a cuartos de final son Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa y León. Bueno, ¿quién más? Vendrán otros 2, ¿verdad? En la repesca. Lista la repesca, que es Juárez contra Pumas y Rayados contra Pachuca, para completar los 8 equipos. Rayados, es decir, Pachuca y Juárez y Pumas se jugarán los últimos 2 boletos para los cuartos de final en fútbol. Bueno, Piastri tomó el mando y gana el premio de Arabia Saudita. El piloto australiano Oscar Piastri logró su tercera victoria ante polémico descuento de 5 segundos a Verstappen por cruzarse allí en un atajo, en una curva. Al iniciar la carrera, le aplican una pena de 5 segundos y pues eso lo hizo perder a Verstappen. Todo esto y en espectáculos, cultura y deporte, que trae todo para ustedes. Muestran las obras inéditas de Picasso. Luis Miguel cumple 55 años rodeado de éxitos. Bueno, a México sí vino a los conciertos, no que iba a haber muchos conciertos, ya al último se callaron, quizás no hayan sido los efectivos en toda América Latina. Se nos perdió por ahí la línea, ¿no? Vamos a irnos a ver, tenemos noticias breves internacionales de este principio de semana para que usted esté bien informado. Pues la muerte del Papa, la madrugada de este lunes, de hora de México, después de haber estado en actividades todavía el domingo allá en Roma, brevemente allí quiso estar presente. Bien, vamos con más información. La Organización Mundial de la Salud advierte de las consecuencias. Vamos a ver. Recortes de Estados Unidos en zonas de conflicto. El Papa Francisco, reformista, a la escucha de los marginados. La muerte de este lunes del Papa Francisco. Ahorita tendremos más información.
El Papa Francisco muere a los 88 años de edad. Arzobispos de Buenos Aires, se nos fue el Papa de los pobres y de los marginados, declara la Curia Argentina. El mundo dice adiós al Papa Francisco. Homenaje unánime de dirigentes de todo el mundo al fallecido Papa Francisco. Y se inicia ya los preparativos para el cónclave, donde estarán llegando a Roma todos los cardenales en edad para votar y pues ir al cónclave. Yo creo que en unas horas se sabrán los cardenales que están en primera línea para sustituir al Papa Francisco. Nos vamos con el Excelsior, el diario de la vida nacional. Hoy la nota mundial pues es el fallecimiento del Papa. Habrá una misa, habrá hoy a la 1 de la tarde, yo creo que a nivel mundial también hay otro evento. Bueno, pues aquí lo recordamos. No volvió el Papa, su intención era volver, tuvo ciertos desacuerdos con la curia mexicana en ese entonces, cardenales, a los cuales invitó a que salieran de sus comodidades, los invitó a que salieran a las calles, a las colonias, a atender a los desposeídos, que no vivieran como virreyes. Eso caló mucho a la curia mexicana. En aquel entonces, hace que será ya 10 años, 11 años, precisamente cuando entramos al sistema de telecable, qué coincidencia. Es una pérdida dolorosa, dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras muerte del Papa Francisco. Recordó que incluso en sus últimos momentos el pontífice mantuvo un mensaje de paz. Bien. Bueno, por ejemplo, ¿qué es y por qué se destruye tras la muerte del Papa los anillos que portan, los anillos del pescador? El anillo del pescador es un símbolo de la Iglesia Católica y cada Papa tiene una conexión especial. En el caso del Papa Francisco, se rompieron tradiciones que parecían inamovibles. Bueno, su perfil jesuita, siempre una opción católica por los que menos tienen. Con la muerte del Papa Francisco, este lunes 21 de abril, es momento de iniciar el proceso funerario, donde existe una tradición que cumplir: la destrucción del anillo del pescador o anillo piscatorio. Se trata de un anillo usado por todos los papas para sellar las correspondencias privadas. Su origen se rememora al siglo XIII, aunque fue hasta el siglo XV cuando se convirtió en un símbolo del máximo estatus dentro de la Iglesia Católica. La fabricación del anillo del pescador se realiza en oro, según la tradición, y aunque anteriormente se usaba para el sellado de documentos oficiales, ahora no lo es, pero mantuvo su significado como un símbolo de estatus, dado que solo el jefe de la Iglesia Católica puede portarlo. Cada nuevo papa recibe un anillo único grabado con su nombre para establecer una conexión más personal entre los representantes de la Iglesia de la Tierra y el poder divino. Esto según las creencias religiosas. El anillo del pescador, al ser un símbolo de poder, había sido reverenciado y respaldado por todas las personas quienes ante la presencia del Papa besaban esa pieza. Se cree que los fieles hacían este gesto como una muestra de lealtad al líder de la Iglesia. El anillo del pescador
del Papa Francisco fue diferente al de sus antecesores, primero porque no procedía de la destrucción del anillo previo de Benedicto XVI, quien renunció a su cargo, como ustedes recordarán, el 28 de febrero del 2013. Posteriormente, falleció en diciembre del 2022 el primer papa de la época moderna, que abdicó de su papado, Benedicto XVI, de origen alemán, ustedes lo recuerdan, se fue a su casa de retiro ahí dentro del Vaticano. Bueno, en el caso del alemán simplemente se colocó una cruz encima para anular su validez, dado que aún estaba con vida cuando dejó el pontificado. Por su parte, el Papa Francisco decidió que su anillo del pescador no fuera creado en oro, sino en plata chapada de oro, como un símbolo de austeridad. A ello se sumó que, a diferencia de sus antecesores, no deseaba que la pieza fuera besada, dado que no consideraba era necesario rendirle reverencia. La destrucción del anillo del pescador de un papa significa el final de su liderazgo en la Iglesia Católica, dado que su origen era el sellado de documentos oficiales. Al destruirlo se crea el simbolismo de que ese periodo ha terminado. Se destruye con un martillo conforme marca la tradición. La pieza no tiene una evaluación exacta, dado que depende de varios factores como el gramaje en oro, su momento de fabricación, entre otros. No es un símbolo que sea material, aunque es un bien material. Es considerado por los especialistas como una especie invaluable, dado que además solo una persona puede portarla en toda su vida hasta su destrucción. Dado que el anillo del pescador del Papa Francisco era de plata, se estima un costo mucho menor al de sus antecesores. Siempre demostró su humildad y austeridad el Papa Francisco. Pues mucho tema de qué hablar. Bueno, tenemos más. Por cierto, los cardenales, que como ustedes saben, pues también en la Iglesia hay pues los grupos de poder al interior del Vaticano, cardenales con mayor posibilidades de ser electos. Los mexicanos, lamentablemente, poco han estado dentro de los grupos de élite del cardenalato. Estuvo uno, no recuerdo ahorita su nombre, que fue secretario. Como todo país tienen también sus secretarios de Estado, lo mismo en salud pública, los diferentes temas de un país. Ciertos cardenales representan esos temas, claro, ya más específicos con la religión católica. Uno de los cardenales que ahorita vamos a buscar allí, el cardenal primer secretario era de la salud, que por cierto este cardenal, que fue el primer cardenal que estuvo dentro de la curia allá en el Vaticano mexicano, lo atendían dos monjitas de aquí de Ciudad Hidalgo, allá en el Vaticano. Y recuerdo esa anécdota que nos platicó una de las monjitas, que no hemos podido establecer con ellas contacto. Nos platicaba que el Papa Francisco, cuando llegó de Argentina al concilio, a la elección para elegir al sustituto de Juan Pablo II, si bien él se le mencionaba, no era el candidato fuerte, el Papa Francisco, y llegó a un departamento ahí dentro del Vaticano, donde estaba precisamente el cardenal originario de México,
todavía no lo encuentran por ahí. Muy amigos ellos, y lo recibió allí en este departamento, y las monjitas me platicaron que el entonces cardenal y primado de Argentina, Bergoglio, que era su apellido del Papa Francisco, ahí les tocó a ellas prepararles sus alimentos, a los dos, por supuesto, y les recomendó que si por favor ahí le dejaban ya preparado todo, porque terminando el concilio para elegir el Papa, tenía que regresar a Argentina porque dejó muchos pendientes. Entonces que le dejaran ahí preparados sus belices y todo para regresar a Argentina. Y una de las monjitas le dijo: cardenal, usted no va a regresar a Argentina, como diciéndole, usted va a ser el Papa. Una monjita de aquí de Ciudad Hidalgo, de las dos que los atendieron allí en la elección del Papa, que pues iba a ser él. Fíjense qué anécdota, y cómo estas monjitas, que pues ya murió el cardenal, tengo entendido que están en México, no sé de qué congregación, pero sería bueno por ahí localizarlas para que nos platicaran esas vivencias que tuvieron cercanas al que sería el Papa Francisco, que les hizo un regalito allí muy de acuerdo a como son imágenes, un regalito a cada una. Y efectivamente, después que fue electo Papa, el Papa Francisco, al primero, segundo, tercer día regresó en un taxi. Yo creo que ni les avisó, o sabe si avisaría a sus guardias personales ya como Papa electo. Fue en un taxi a recoger sus pertenencias personales con las que viajó de Argentina a la elección del Papa, allá al departamento del cardenal mexicano. Y cómo fue en forma muy sencilla y humilde, en un coche, en un taxi o libre que decimos acá, a recoger sus pertenencias. Qué cosas, ¿no?, de la vida. Pues hay dos cardenales mexicanos que pueden ser papas tras la muerte del Papa Francisco. Es muy difícil porque pues la sorpresa puede ser que ahora sea de otro continente, de las Filipinas, de Indonesia, o puede ser ahora otro romano también, o de origen americano. El Vaticano confirmó la muerte del Papa. Bueno, tras el fallecimiento del Papa Francisco, el Colegio Cardenalicio pues ya tiene que convocar a un cónclave, no concilio, discúlpeme, estaba hablando hace rato de concilio, es un cónclave, las elecciones del Papa, y precisamente el Papa Francisco fue desde Buenos Aires a Roma para ser Papa, fue al cónclave. Estaba hablando yo de concilio, dije 2 veces concilio, disculpen. Bueno, tras el fallecimiento del Papa, destacan 2 cardenales mexicanos que podrían ser contemplados: Carlos Aguiar Retes, quien es el arzobispo primado de México, y Francisco Robles Ortega. Aunque actualmente hay 5 cardenales mexicanos, 3 de ellos, Norberto Rivera Carrera, Juan Sandoval Íñiguez y Felipe Arizmendi Esquivel, que han superado los 80 años de edad, lo que, conforme a las normas del Colegio Cardenalicio, les impide votar y ser votados durante el cónclave. Aquí no hablan de el cardenal Suárez Inda, que también por ser ya emérito, después de cierta edad,
pues ya son retirados, cardenales en retiro, podríamos decir, aunque pueden seguir con su nombramiento de cardenal. Por lo tanto, las posibilidades reales caen en Aguiar Retes, les decía yo, que está aquí a mano izquierda de ustedes, viendo su pantalla, que es el arzobispo primado de México, que tiene como sede la catedral allá en el Zócalo, no en la basílica, en el Zócalo, la catedral. Y Roberto Robles Ortega, que aún tiene voz y voto en el proceso de elección del nuevo pontífice. Carlos Aguilar Retes nació en 1950, tiene 70 y tantos años, en Tepic, Nayarit. Ingresó al seminario en su adolescencia y completó estudios de filosofía y teología en México y Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote en 1973, más tarde se convirtió en una figura clave dentro del episcopado mexicano y latinoamericano. Su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica, este es el cardenal Ortega, su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica ha sido constante. Fue nombrado arzobispo de Tlalnepantla en 2009 y se ha desempeñado como presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, además de liderar el Consejo Episcopal Mexicano durante 2 trienios en México. Su cercanía con el Papa Francisco quedó en evidencia desde la 5ª Conferencia de Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil, donde ambos coincidieron. El Papa Francisco lo designó cardenal en 2016 y un año después lo nombró arzobispo primado de México, cargo que ocupa desde el febrero del 2018. Actualmente es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en México. Bueno, el otro cardenal que puede ser electo papa mexicano es José Francisco Robles Ortega, nacido el 2 de marzo de 1949 en Mascota, Jalisco. Él se ha desarrollado una carrera eclesiástica de más de 4 décadas. Realizó su formación filosófica y teológica en el Seminario de Guadalajara y Zamora. Fue ordenado sacerdote en 1976. En 1991 fue designado obispo auxiliar de Toluca por el Papa Juan Pablo II. Robles Ortega ha ocupado diversos cargos de peso. Fue obispo de Toluca, arzobispo de Monterrey y desde 2011 es arzobispo de Guadalajara. Fue elevado al rango de cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2007. Además, ha formado parte de organismos claves en el Vaticano como la Comisión Pontificia para la América Latina y el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. También se ha destacado en la estructura eclesiástica mexicana al presidir la Conferencia del Episcopado Mexicano en 2 periodos consecutivos, desde el 2012 al 2018. Su participación en el cónclave en 2013, donde fue electo el Papa Francisco, refuerza su perfil como figura con experiencia en los procesos de sucesión papal. Cuando el Papa fallece o renuncia, se activa uno de los procesos más solemnes del Vaticano, el cónclave. En este ritual, el colegio cardenalicio se reúne en la Capilla Sixtina, donde los cardenales menores de 80 años emiten su voto de manera secreta para elegir al nuevo pontífice. El candidato debe alcanzar al menos 2/3 de los votos para ser electo. Tras cada votación, las papeletas se queman en un horno especial. Si el humo que emerge es negro, no hubo acuerdo. En cambio, si el humo blanco anuncia al mundo que la Iglesia tiene un nuevo líder, una vez aceptado el cargo, el elegido escoge el nombre con el que será conocido y se presenta oficialmente desde el balcón de la Basílica de San Pedro
con el tradicional anuncio Habemus Papam. Así es como estará desde este momento preparándose ya el sustituto del Papa de los pobres y desvalidos, el Papa Francisco. Que en paz descanse. Vamos a ver una de sus imágenes. Miren, por ejemplo, vamos a ver esta imagen que fue la última en el papamóvil y dando la bendición. Así fue su última aparición pública, el del Papa Francisco. El Papa Francisco falleció este lunes, como ya sabemos. Si pueden tomar la imagen de acá, si no la tienen ahí, del Excelsior. En la última imagen se veía muy cansado, sus ojos cansados. Vamos a darle un poquito más de acercamiento a su cara. Estaba muy cansado y no obedecía que estuviera en reposo. Él seguía con las actividades que su salud le permitían. Y así fue como el Papa, en un domingo de resurrección, falleció, siendo lunes allá de madrugada, de mañana, no domingo. Descanse en paz el Papa Francisco. Entérate. Ya inició el programa de empleos temporales para la rehabilitación y mantenimiento en el lago de Pátzcuaro. La Comisión de Pesca de Michoacán participará en el mantenimiento y rehabilitación de 23 manantiales en las comunidades de Urandén, Iguatzio, San Pedrito y Centsénguaro, con el objetivo de mejorar el flujo de agua hacia el lago. Además, se dará mantenimiento permanente al canal principal del Muelle General, así como de los muelles de San Pedrito y Urandén. Con acciones como esta, el gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la conservación del lago de Pátzcuaro y el bienestar de las comunidades pesqueras. Esta Semana Santa descubre Michoacán y enamórate del alma de México. Aventura, naturaleza, cultura, artesanía, actividades religiosas, playas, gastronomía, parques acuáticos, pueblos mágicos y más. Todo lo que necesitas para vivir unas vacaciones increíbles en Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor. Directo y sin escalas, estamos conectando Michoacán con el mundo a través de 8 nuevas rutas de Volaris desde el Aeropuerto Internacional de Morelia. Ahora, Michoacán estará enlazado con Ixtapa, Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexicali, Baja California, Ontario y Sacramento, California, Houston, San Antonio y Dallas, Texas. Más desarrollo económico, social y turístico para el estado. No lo pienses más. Aprovecha los descuentos. Compra, ahorra y vuela a partir de julio de este año. Ven volando a Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor.
El nuevo mercado de Pátzcuaro ya es una realidad. 20,000 metros cuadrados de construcción con más de 700 locales, más de 900 comerciantes y más de 3,000 familias beneficiadas. Construido con una inversión 100% estatal y sin deuda. Transformamos la actividad comercial de la región lacustre, fomentamos el turismo y contamos con un espacio lleno de magia, tradición y cultura. Pátzcuaro, más mágico que nunca. Michoacán es mejor. Evita multas y recargos. Cumple con el pago de tu refrendo vehicular antes del 30 de abril. Para evitar filas y ahorrar tiempo, ingresa a refrendodigital.michoacán.gov.mx. Podrás pagar en línea, sucursales bancarias autorizadas, tiendas de conveniencia o bien, acude a la oficina de rentas más cercana a tu domicilio. Refrendo digital. Fácil, rápido y seguro. Michoacán es mejor. Michoacán construye más obra pública en Uruapan, como el Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos, la planta de tratamiento aguas residuales, la ampliación a 4 carriles autopista siglo XXI, el mejoramiento del Boulevard Lázaro Cárdenas y el nuevo hospital IMSS Bienestar Uruapan, y la rehabilitación de las carreteras Capácuaro, Peribán y Copetiro, Tancítaro, Uruapan, que impulsan el comercio y hacen que los traslados sean más rápidos y seguros. Michoacán es mejor. Bueno, pues el Papa Francisco, precisamente un 19 de marzo del 2013, el Papa Francisco era investido ante una multitud de decenas de miles de personas en la plaza de San Pedro y a través de la imagen en todo el mundo. Vamos a recordar este momento. Tomamos estas imágenes como cortesía de CNN. Vamos a escuchar y ver. Desde el principio, el Papa Francisco tenía un don. Buonasera. Un simple buenas noches del recién elegido cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina, el primer Papa de las Américas. Nunca antes un pontífice había elegido el nombre Francisco, en honor al santo conocido por su pobreza y amor a la naturaleza. Con ello, Bergoglio estableció el tono de un pontificado marcado por la atención a los más necesitados y a una manera sencilla de vivir. El nuevo prelado de la Iglesia Católica decidió no vivir en los apartamentos históricos del Vaticano, sino en una simple casa de invitados en el complejo. Las elaboradas túnicas y joyas papales permanecieron en el vestuario, ya que Francisco solo utilizaba su sotana blanca con una simple cruz de estaño, y cuando necesitaba que le arreglaran los anteojos, se subía a un auto e iba por sí mismo a una óptica en Roma. Un estilo práctico que aprendió en las calles de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando era guardia de seguridad de un club nocturno, tomaba el transporte público. Y siempre fue hincha del equipo de fútbol argentino San Lorenzo. Sus palabras simples siempre encontraban la manera de llegar al corazón de los temas controversiales. Creo que la Iglesia debería no solo disculparse con esta persona que es gay, a quien ha ofendido, pero debe disculparse con los necesitados, con las mujeres explotadas, con los niños explotados en el trabajo. Debe pedir disculpas por haber bendecido muchas armas. No cambió la oposición de la Iglesia Católica hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero convenció a muchos de que era un papa abierto a los cambios. Francisco era un campeón del medio ambiente y emitió una encíclica para advertir sobre los peligros del calentamiento global y la cultura de desperdicio por parte del consumidor en Occidente, que daña nuestro clima y el sustento de los necesitados. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder. El pontífice enfatizó en ese punto cuando viajó a Estados Unidos, el hogar de los vehículos todoterreno consumidores de gasolina en un pequeño Fiat. Se sentía cómodo entre los pobres y los poderosos. En el patio de la Casa Blanca hizo un pedido para los inmigrantes. As the son of an
Como el hijo de una familia de inmigrantes, estoy feliz de ser un invitado en este país que fue construido principalmente por esas familias. Y durante un tiempo que marcó una dramática crisis de refugiados en Europa, Francisco incansablemente hizo llamados para que los gobiernos y las personas no cerraran sus ojos o sus fronteras. Y quiso dar el ejemplo al llevar a 12 refugiados sirios en su avión después de un viaje a la isla griega de Lesbos. En el complicado terreno de la Tierra Sagrada, el Papa Francisco rezó en el muro que divide a la ribera occidental y a Jerusalén y abrazó a sus amigos judíos ante el Muro de los Lamentos. El Papa dedicó su atención a quienes, como él decía, vivían en las periferias, a los excluidos de la sociedad. Los hambrientos, los sedientos, el extraño, el desnudo, el enfermo y aquellos en prisión. Era un mensaje que el mismo Francisco practicó durante muchos momentos en su pontificado. Abrazar a los discapacitados, lavar los pies de los prisioneros, instalar duchas para personas sin casa en el Vaticano. Una de sus características, o la característica de toda su vida, fue la humildad. Una humildad que atrajo al mundo, con políticos y estrellas haciendo fila para conocerlo en el Vaticano. A veces no era muy popular dentro del Vaticano. Las reacciones de los conservadores molestos sobre su método liberal de las enseñanzas de la Iglesia, las promesas de reformas de transparencia financiera que nunca se materializaron y el escándalo de abuso sexual continúan siendo los problemas más grandes de la Iglesia Católica. Cuando toda la Conferencia de Obispos de Chile renunció por los escándalos sexuales en el país, Francisco admitió en una carta que él también era parte del problema. También fue acusado de ser un problema por un exdiplomático del Vaticano, quien le habría mencionado las denuncias de abuso sexual contra el excardenal de Washington, Theodore McCarrick, 5 años antes de que se hicieran públicas. Según esa versión, Francisco le permitió seguir en el cargo. No diré una sola palabra sobre esto. Francisco eventualmente destituyó al cardenal de Estados Unidos y llamó una reunión global de obispos para hablar del problema, pero fue criticado por tomar decisiones tardías e insuficientes en cuanto al abuso sexual. No hay duda de que los escándalos de abuso sexual infantil son la mancha en su legado. Una y otra vez el Papa Francisco dijo lo adecuado, se reunió con las víctimas, expresó dolor sincero, expresó su resolución de hacerlo bien, pero la mayoría de sus críticos y muchas víctimas dirían que esto no fue reflejado con una política de acción. Cuando comenzó la pandemia de coronavirus en 2020, esta imagen del Papa bendiciendo al mundo desde la plaza de San Pedro vacía se convirtió en un símbolo de una época sombría. Francisco le pidió a los países que compartieran sus vacunas con comunidades pobres y vacunó en el Vaticano a cientos de personas necesitadas y sin hogar. El año siguiente, durante un viaje histórico a Irak, se convirtió en el primer papa en visitar ese país. Francisco se paró encima de los escombros en Mosul, que había sido una fortaleza de ISIS. También fomentó su acercamiento al mundo musulmán en una reunión sin precedentes con el alto clérigo musulmán chiita, el solitario gran ayatolá Ali al-Sistani. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, Francisco fue defensor de la paz. Evitó condenar abiertamente a Vladimir Putin, pero pidió públicamente al presidente ruso que detuviera la guerra por el amor de su gente. Francisco habló varias veces por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante el 2022, pidiéndole que, y cito, sea abierto a las propuestas serias de paz. Francisco siempre llevó un mensaje de fraternidad. Fue uno de sus mensajes más importantes, que todos somos hermanos y hermanas a pesar de nuestras diferencias. Cuidar a la tierra y al prójimo, dijo, y no se les olvide rezar por mí. Semblanza, cortesía de CNN. Fíjense que en estos temas álgidos, y aquí se comentaban en este momento, sobre la pederastia, sobre otros problemas que ha enfrentado la Iglesia a lo largo de su vida, los sacerdotes pederastas que como seres humanos hay en todos lados. Fue criticado en su momento por no actuar de inmediato y hacer cuestiones pues más que reales para la prensa o para cuestiones que muy delicadas, que deberían de tomarse con mucha delicadeza y sobre todo pues llevando en el fondo la solución del problema, no
no la espectacularidad de las noticias. Y pues claro, los críticos pues siempre han existido, sobre todo los que no son católicos. Ellos querían estos liderazgos sociales, si ustedes quieren, en el mundo, pues querían hacer la religión católica a su modo, sin ser católicos, y lo criticaban. Bueno, en otra nota de Vatican News, el día de hoy, la oficina de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice ha comunicado que tras la notificación del fallecimiento del romano pontífice Francisco, de acuerdo con las disposiciones de Ordo Exequiarum Romani Pontificis, esta tarde de lunes 21 de abril a las 20 horas, su eminencia reverendísima cardenal Kevin Joseph Farrelly, camarlengo de la Santa Sede de la Santa Romana Iglesia, presidirá el rito de la constatación de la muerte y colocación del cuerpo en el féretro. Por lo tanto, añade el comunicado, se ruega al eminentísimo decano del Colegio Cardenalicio, a los familiares del romano pontífice, al director y al vicedirector de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, que se encuentren en la capilla de la Domus Sanctae Marta a las 19:45 y que participen en el rito. Los eclesiásticos vestirán el hábito coral apropiado del sumo pontífice fallecido. Pues hay muchas cuestiones, anécdotas, eventos que el Papa hizo rompiendo con tradiciones ancestrales, pero no por romper esas tradiciones, simplemente por estar actualizado con el mundo. El 27 de marzo del 2020, recuerdan, el mundo vivió una de sus imágenes más simbólicas de la pandemia. El Papa solo bajo la lluvia en una plaza de San Pedro vacía, rezando por la humanidad. 5 años después, aquella histórica Statu Orbis sigue siendo un símbolo de esperanza y fe. Mientras el Papa se recuperaba en Santa María, su mensaje continúa viajando más allá de la Tierra, llegando incluso al espacio. Este momento que conmovió al mundo se convirtió en una fuente de inspiración reflejada en su libro ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y en una misión episcopal se llevó en 2023 su mensaje a la órbita. Miren esta imagen. Cuando estaba en el pleno desarrollo el COVID, solo él orando por la salud del mundo. Una imagen, a ver si podemos repetirla, retrasarla un poquito para verla de nuevo. Allí vean ustedes caminando al Papa, y estaba lloviendo en esa ocasión. Todos estábamos espantados, no queríamos salir de nuestras casas, de nuestros hogares. Y él tuvo COVID. Y quedaron esas secuelas. Nosotros comentábamos aquí hace unas semanas que por qué dejaban que el Papa se arriesgara tanto a saludar en forma cotidiana cientos de personas. Los mismos sacerdotes que iban de todo el mundo, cardenales, se acercaban a él, que será unos medio metro, hablando. Imagínense cuántos de los que iban a ver al Papa no pudieran llevar algún virus, ¿no? Que le afectó grandemente a su salud, que ya de por sí estaba tocada por esa enfermedad de sus pulmones. Y al salir del Vaticano, pues los doctores le advirtieron que tenía que ser no lo dejaban salir del hospital porque él quería trabajar como lo hacía cotidianamente o de acuerdo al momento, ¿no?
Vamos a seguir viendo estas imágenes que estamos aquí. Un poquito adelántele. Entonces el Papa pues llega al Vaticano, allá a su casa, que no aceptó los aposentos centrales que todos los papas utilizaban en el Vaticano. Se fue a un departamento sencillo a un lado, y pues él quería seguir trabajando. Le decían que estuviera total reposo, prácticamente sin moverse, y pues no. Esta semana, este domingo, todavía acudió, aunque presencialmente, no a celebrar la resurrección, sino allí en unos momentos estar cerca de estas celebraciones sentado, y todavía dijo algunas palabras. Le prohibían hablar, le prohibían hacer cualquier actividad. Nunca obedeció, y él murió haciendo lo que él sabía hacer, la entrega por los demás. Vamos a un corte y regresamos. Michoacán es colorido y alegre, como sus tradiciones. Esta Semana Santa visita Uruapan, Michoacán. Del 12 al 27 de abril recorre el tianguis artesanal más grande de Latinoamérica. Adquiere las piezas ganadoras y participantes del concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Y el sábado 12 de abril vive una experiencia llena de baile, música y fraternidad en el desfile artesanal. Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor. En Prepa Hidalgo nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y estamos preparados para el futuro. Por eso es que te invitamos a ver nuestras nuevas instalaciones en Cuauhtémoc Sur 66, justo frente a la Casa de la Cultura de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Desde el jardín principal es muy sencillo llegar a nuestra nueva casa, solamente hay que tomar Cuauhtémoc Sur. Caminas 3 cuadras y llegarás a la Casa de la Cultura. Justamente enfrente se encuentra la Prepa Hidalgo. Te invitamos a que nos visites, nos va a dar mucho gusto que seas parte de nuestra comunidad. Ven y vive la prepa. Bueno, vamos a otra de las imágenes más recientes, el del domingo, del día de ayer, tiempo de México. Aquí las podemos observar. Dijo, yo creo que de las últimas palabras fue cuando dijo: queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Estas fueron las breves palabras y sentidas del Papa Francisco al asomarse este domingo de Pascua, 20 de abril, a la logia central de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi para Roma y el mundo, de la ciudad romana al mundo entero. Tras la Santa Misa presidida por el cardenal Angelo Comastri, por decisión del pontífice, el tradicional mensaje pascual fue leído este año por Monseñor Diego Rivelli, maestro de las celebraciones eucarísticas del Sumo Pontífice. Este gesto lleno de esperanza y de fe marcó no solo la celebración de la resurrección de Cristo, sino también un testimonio de su fortaleza y dedicación pastoral, a pesar de las adversidades físicas que había y venía enfrentando en las últimas semanas. Otro momento especialmente conmovedor ocurrió al final, cuando el Papa Francisco se subió al papamóvil y recorrió la plaza de San Pedro, saludando a los numerosos peregrinos presentes, felices de verle. Nadie sabía que iba a ser la última vez que hacía este recorrido en el Vaticano. Vamos a ver, por ejemplo, alguna de sus mensajes breves que decía el Papa Francisco en la siguiente sección. Podemos ir ya a las fotos que tengo allí en la parte inferior.
Decía, la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. ¿Qué frase, no? Efectivamente, encontramos momentos de diversión, de placer, pero muy superficial. Muy difícil engendrar la alegría, dijo el Papa, ante tantos distractores hoy en el mundo. Otro de sus mensajes: la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo para combatir este calentamiento, o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. Predicando en el vacío, el Papa. La esperanza tiene audacia y mira más allá de la comodidad personal. Un sabio, el Papa, muy humanista. Una de las frases que causó revuelo también en su momento fue cuando dijo que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. Por supuesto que sí, son seres humanos como todos. Otro mensaje: la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer. Aquí no lo repite, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Tantos y tantos mensajes, y que los católicos no estamos acostumbrados a leer toda esta literatura de los papas, que es muy sabia, que pudieran darnos otro panorama para ser auténticos cristianos o católicos, no nada más de misa los domingos. El Papa Bergoglio estuvo marcado por reformas, documentos, reestructuraciones eclesiales, compromisos por la paz, por los pobres y los marginados, en el horizonte de la innovación y la fraternidad. Bueno, 12 años, ¿no? Casi, de procesos, nuevos dinamismos y puertas abiertas en el Vaticano. Con esta imagen terminamos estas informaciones y comentarios sobre la muerte del Papa Francisco en nuestro informativo. Bien, vamos a un breve corte y regresamos. Entérate. Ya inició el programa de empleos temporales para la rehabilitación y mantenimiento en el lago de Pátzcuaro. La Comisión de Pesca de Michoacán participará en el mantenimiento y rehabilitación de 23 manantiales en las comunidades de Urandén, Iguazio, San Pedrito y Centsénguaro, con el objetivo de mejorar el flujo de agua hacia el lago. Además, se dará mantenimiento permanente al canal principal del Muelle General, así como de los muelles de San Pedrito y Urandén. Con acciones como esta, el gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la conservación del lago de Pátzcuaro y el bienestar de las comunidades pesqueras. Esta Semana Santa descubre Michoacán y enamórate del alma de México. Aventura, naturaleza, cultura, artesanía, actividades religiosas, playas, gastronomía, parques acuáticos, pueblos mágicos y más. Todo lo que necesitas para vivir unas vacaciones increíbles en Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor.
Directo y sin escalas, estamos conectando Michoacán con el mundo a través de 8 nuevas rutas de Volaris desde el Aeropuerto Internacional de Morelia. Ahora, Michoacán estará enlazado con Ixtapa, Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexicali, Baja California, Ontario y Sacramento, California, Houston, San Antonio y Dallas, Texas. Más desarrollo económico, social y turístico para el estado. No lo pienses más. Aprovecha los descuentos. Compra, ahorra y vuela a partir de julio de este año. Ven volando a Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor.